Listo, listo. Bueno, con respecto al Jesús histórico, hay una marcada diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. El Jesús histórico es un humano 100%, y cuando digo Jesús histórico me refiero al varón judío llamado Yeshua. Decían antes en mi primera intervención que él en ningún momento se consideró Dios. Yo creo que la construcción de este personaje, disculparán la bulla, tuvo un proceso, y creo que la teología de los autores, de algunos, ¿no? De aquellos de la escuela juánica, esa imagen. Ahora, la pregunta sería, eh, ¿se consideró en este caso Jesús divino, hijo de Dios en un sentido físico, real? Pregunto yo. Pues realmente es muy improbable que el Jesús histórico sea considerado así. Hay que entender que los 1315 pasajes en los que aparece el vocablo Dios en el mal llamado Nuevo Testamento son solo 7 textos los que aparentemente, digo aparentemente, entre comillas, que afirman que Jesús es Dios. Tenemos el caso de Juan 1.1, que dije que es un texto realmente midrásico, que el autor en sí, de la escuela juánica, están tratando de enlazarlo con el pasaje de Génesis 1.1. Realmente yo soy de la idea que muchos de los escritos que hicieron los discípulos de segunda generación, llamémosle así, tomaron ciertas cosas para atribuírselos a Jesús. Yo comprendo que acá hay personas bueno, respetando las posiciones de cada uno, pero soy de la idea que muchos de los autores del mal llamado Nuevo Testamento se basaron en algunas cosas para tratar de enlazar a Jesús con algunas profecías. Ahora, estrictamente hablando del tema de Jesús, por ejemplo, pasajes como Juan 1.1, Juan 1.18, Juan 20.28, Romanos 9.5, que antes que se le aclaró, Tito 2.13, Hebreo 1.18 y segunda de Pedro 1.1, parecen hablar, o sea, como que Jesús está ligado como que fuera Dios. Pero realmente si uno analiza, estas palabras no salen de la boca de Jesús, como hay ciertos relatos en el Evangelio que se ve que Jesús los alega y los afirman directamente. Ahora, eh, digamos que en los textos que afirman la, digamos así, divinidad real, física de Jesús, realmente aquellos proceden de una tarea redaccional y personal de cada evangelista. Entendamos que cada escuela pasaba algo similar con el judaísmo. El cristianismo primitivo, y cuando digo cristianismo primitivo hablo del movimiento nazareno en general, cada uno manejaba una línea. Estaban los agnósticos, estaban otros que tenían otro pensamiento, o sea, había variedad, no era una sola línea, sino que cada escuela tenía la suya. Jesús muere por el año 30. Allí comienza prácticamente la construcción de un Jesús diferente. ¿Ya? Ya vemos algo con el apóstol Pablo que comienza a dar cambios, ciertos cambios. Entonces, la figura de Jesús se va construyendo y prácticamente a este personaje en un lapso de 70 años prácticamente ya lo divinizan en el sentido como lo estoy diciendo. Como vuelvo y repito, la escuela juánica prácticamente es muy diferente a los evangelios sinópticos. Si yo los comparo, no cabe la posibilidad de que, o sea, hay una gran diferencia. Y yo no culpo en este caso a los cristianos. Es verdad que a veces el texto de Juan quiere asociárselo con un texto en nivel SOT, pero realmente el cristiano se basa en lo que lee ahí. Incluso estudiando griego, se ve ahí claramente, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero lo que la gente no comprende es que hay muchas cosas que hay que apegarlas a su contexto hebreo. Pero en este caso, la escuela juánica
de influencia gnóstica, nos muestra un constructo propio de los autores de ellos, con otra idea. Ya tenían un concepto diferente de Jesús. Entendamos que este evangelio es tardío, muy tardío, entre el 90 al 100, y prácticamente unos 70 años, 65 años, prácticamente están haciendo una reconstrucción diferente. Y por eso es que vemos a otro Jesús, muy diferente al de los evangelios sinópticos. Por ejemplo, si yo voy al evangelio sinóptico de Marcos, Marcos presenta a Yeshua como un hombre que, a pesar de haber recibido el Espíritu Divino en la inmersión en aguas y haber sido adoptado como hijo de Dios desde ese momento, no tiene características divinas. Por eso es que yo siempre aconsejo que nosotros tenemos que ubicar el año que se escribió cada texto. Voy primero con la escuela de Pablo, con el Pablo histórico, sus 7 cartas. Luego voy al Evangelio de Marcos, que es en el 70. Sigue Mateo, sigue Lucas y Juan. Yo personalmente, si quieren investigar al Jesús histórico, yo lo descartaría como un texto para leerlo, porque es un texto gnóstico, y ese texto pertenece como tal a la idea gnóstica, pertenece al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Pedro, allá pertenece ese texto. Las personas que lo agregaron ahí tendrán o tuvieron sus razones para ponerlo ahí. Ahora, siguiendo con el tema, vemos que Jesús no posee una sabiduría divina, porque si hubiera sido Dios, hubiera sabido algunas cosas. Por ejemplo, el pasaje de Marcos 13:32, acerca de lo que va a ocurrir en el día último. Él dice que nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo. O sea, como decían antes, creo que era el Morello, si mal no recuerdo, decía, o sea, Jesús no conocía y Dios lo conoce todo, pero Jesús no lo conoce. Prácticamente cuando también le hacen ver a Jesús que le dicen, bueno, en Marcos 10:18, si mal no recuerdo, él dice, no me llamen bueno, yo no soy bueno. O sea, prácticamente Jesús jamás reconoce que Él es Dios, en el sentido aparentemente, o hijo de Dios, en un sentido aparentemente real o físico. Hay que entender que hijo de Dios en el primer siglo no era alguien divino. La construcción divina se le hicieron los autores. Hablo de Mateo en este caso. Hablo el caso de Yohanan, como dijeron. Le hicieron una construcción que no es apegada al Jesús histórico. ¿Qué ser humano nace, digo yo, a través de una inseminación? O sea, son conceptos helenizados que entran en un libro hebreo. En este caso, el Nuevo Testamento es literatura judía, pero también literatura griega. Y de ahí hay que sacar algunas cosas y llegar al hueso y llegar y hacer la reconstrucción del Jesús histórico. ¿Ya? Bien, Alonso, muchas gracias. Bien. Estaremos escuchando al maestro Santiago. ¿Está ahí? Él desapareció. No lo veo. Parece que se le cortó la señal. Sí, se le cortó la señal. Si me permite, ya para terminar, no he terminado. Un ratito ya, con esto cierro. Listo. A ver, digamos que en conclusión, mi estimado hermano, lo más plausible y lo absolutamente probable, digo yo, que Jesús no se consideró jamás un hijo real y físico de Dios, jamás se consideró Dios, nunca salió de él, sino que realmente el hombre fue un profeta que en el último instante de su vida sintió que era el Mesías. Hablo desde mi posición, ¿ya? Y estrictamente un hombre, jamás ligado que él había bajado del cielo, o sea, en el aspecto, digamos, físico, que como que era una especie de Dios encarnado, un semidios, son conceptos realmente griegos, que no entran a un libro o a una literatura como la del Nuevo Testamento. Y como dije antes, hay 2 literaturas. El Nuevo Testamento pertenece en parte a la literatura judía, pero también pertenece en parte a la literatura griega. Pero de allí hay que sacar al Jesús histórico, el cual fue un hombre en todo el sentido de la palabra.
hijo legítimo de Miriam y de Yosef. Un hombre 100%, un profeta. Nada más, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Ahí se metió Alonso con los lugares que no tuvo antes, que se había cortado. Bien, Santiago, te escuchamos, luego sigues Harold, así vamos cerrando ya el tema, si no, vamos a hacer vigilia, esto pensamos que es Shabbat, vamos a estudiar toda la noche. No, yo no tengo drama, yo le doy, total, después me divorcio y ya está, ¿no? No, ya llevamos casi 3 horas y parece que duramos todo hace 10 minutos hablando, ¿eh? Luego sigue Juan Alfonso ahí que... o no, ya Rap Joel, ¿qué dice? ¿Eh? Aparte, imagínense, yo para esto cedí algunas invitaciones a comer, dije no, no, no. Así que el próximo sábado capaz que lo hagamos un poquito antes, así aprovecho también. Hay que estar en lo espiritual y lo... Tengo un hermano que es carnicero, entonces somos hermanos de la carne. Dale, Santiago, te escuchamos. Bueno, primero para equilibrar un poco la balanza de lo que dijo recién Alonso, a quien respeto mucho, por supuesto, sigo manteniendo mi postura, que es un poco ajena a los círculos catedráticos, seminaristas, de cristianos, digamos, de crítica textual. Sigo sosteniendo que tanto lo que se llama Juan, que escrito por Lázaro, como todo lo que se llama Nuevo Testamento, escritos de discípulos, escritos antes del Qur'án, antes del 70, con ese objetivo, porque justamente cuál era el objetivo del Mashiach. El Mashiach tenía como objetivo traer un mensaje de restauración a Israel. El mensaje era de justamente volverlos a la Torá, a aquellos que estaban, primero que la corrupción que había en toda la zona de Jerusalén, en Judea, en la diáspora sobre todo, la asimilación tremenda que había, él cumplía la profecía de unirlos a todos en un solo pueblo, a través de bajo un reinado, el reinado del Eterno, el reinado de Elohim, el Malchut Shamayim restaurado, y él era la figura, por eso es el Ben Elohim, es un título, hijo de Dios, que se malinterpretó, como todas las otras cosas por parte del cristianismo, un título que indica su carácter regio de rey. Ese es el título que aparece también en el pensamiento hebreo de que es un Ben Elohim. Y bueno, también viendo un poco algunas cosas que han dicho los hermanos que está muy valiosa, lo que dijo, por ejemplo, Radio El del tema de la muerte, que posiblemente no era el objetivo de la muerte, pero y el Eterno previendo de antemano también todo lo que pasa, trae algo muy importante a través de la muerte del Mashiach, que es la capará. O sea, también tenemos que restaurar el reino, tenía que volverlo a la Torá que era antes Yubá, necesitaban la capará para vivir en medio de un lugar santo, siendo ellos un santuario para el Eterno, más allá de un templo hecho de manos físicas. Por eso en el 70 se manifestó también Mashiach como Ben David. Pero bueno, lo que quiero al punto, no quiero desviarme del tema, de esto de Jesús divino, porque estaba hablando de esto. Ese era el mensaje para el pueblo de Israel. Ahora, en manos de un pagano, ¿esto qué viene a ser? Solamente idolatría. Porque ¿cómo le van a hablar de un rey ungido, elegido de Israel prometido a una persona que adora a los ídolos, a Tamuz, a Krishna, a Zoroastro, a quien sea, ¿no? Quería decir una cosa también de Zoroastro, pero si me da el tiempo, si no, no importa. Subí el volumen, Santiago, si puedes, disculpa. Subí un poquito el volumen. Sí, se escucha muy bajito, a ver, ahí se escucha mejor. Bueno, como no tiene ningún sentido el pregonar un mensaje de un Mashiach a una persona que es totalmente ajena al contexto de Israel. O sea, no tiene ningún sentido. Tampoco trae capará. O sea, dice, su muerte nos salvó. ¿Qué es la salvación? ¿Qué entiende una persona, el goy, digamos? Hay que ver el término gentil también es usado ambiguamente, hay que ver el contexto, ¿no? Porque muchas veces cuando habla de gentil, está hablando de un judío asimilado, de un disperso de la tribu de Israel. Por eso cuando iban a llevar el mensaje, se entraba siempre a la sinagoga y hablaban a la gente conocedora de la escritura, no iban a hablar a los paganos. Solamente en 2 ocasiones se ve a Shaul hablando a gente
que no conocía al Dios de Israel y justamente le habla solamente que salgan de la idolatría, como pasó en Atenas y en Listra, donde no les fue muy bien tampoco. Entonces, por eso ahí tenemos un trasfondo. Nosotros tratamos de explicar que el Mesías no es divino, cuando en realidad un hijo de Israel lo sabe de antemano esto. Lo que pasa es que se ha mezclado tanto las cosas, se ha mezclado tanto con otros pensamientos propios del paganismo. Y con respecto a esto de Zoroastro, es muy cierto que puede ser que hayan tomado el relato de Zoroastro. Y también puede ser, también esto es fuerte, lo mismo está pasando con el Tanaj. Puede ser que en el periodo post-exílico, Esdras y la Gran Asamblea haya reunido, compilado y editado muchos de estos textos y muchas ideas que vienen de Babel, por ejemplo, como hasta el Shabbat, el Sukkot, el azúcar no estaba en la idea del desierto, el periodo del desierto, por ejemplo. El Shabbat, que en el contexto de Babel era un día nefasto, y era también siempre regido por la luna. Por ejemplo, hay muchas cosas que toma Israel, y así como también se toma lo tema del Mesías. El tema es ver la profundidad, ver que hay algo sobrenatural en todo eso. La forma que ha sido combinada esas letras, la forma que ha sido escrito ese mensaje, la forma que ha sido editado, es donde tenemos, digamos, la mística, si quiero decir. No quiero tampoco irme por salir del tema. Bueno, entonces para el hijo de Israel, el Mesías, no puede ser nunca divino. Ahora, para la persona que es ajena al pensamiento hebreo, sí tiene que caer en la idolatría. Y después del 70, cuando el Mesías Ben David se manifestó, tampoco dice el Tanaj que va a venir 2 veces, nunca está prometido, la palabra segunda venida no aparece, sino que era, fue en ese momento, entra toda la corriente de la mezcla, la gran mezcla que después terminó expulsando todo lo que es la raíz hebrea de la congregación y terminó quedándose con la iglesia. Y sí, un pensamiento que fue surgiendo después con los siglos, se fue escribiendo teología y todo eso. Hoy lo que estamos haciendo es andar el camino aquí, nada más. Eso es todo. Bien, estimado Santiago, muchísimas gracias por tu aporte. Harold, te escucho, te escuchamos todos, la audiencia, y para Latinoamérica, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal, compañeros? Voy a añadir una cosa bien importante, ¿no? Yo diría así en una manera sintética. El Cristo del cristianismo es Zoroastro, ya lo explicó el Morey Yosef, y el Mesías de los, vamos a decir, de los de Yafne, no es otro que Bar Kokhba, y lo tengo que decir así, porque obviamente, como ya hemos estado revisando, el Cristo griego justamente tiene todos los atributos de Zoroastro, todito, es exactamente la misma figura. Entonces, ¿en qué Cristo cree el mundo cristiano? Creen en Zoroastro, solamente que en un Zoroastro cristianizado. Ahora, el problema con el liderazgo de Yafne, del judaísmo vencedor, vamos a decir así, en el año 70, es que toman justamente la imagen que mencionó el maestro Arayá. La imagen de un Mesías guerrero, correcto, de un político, de un albañil, de un constructor, vamos a decirlo así, que edifica templos. Entonces, yo le llamo los siameses. Los siameses porque están pegados de la cabeza. Ese Zoroastro que es enseñado en el mundo cristiano y la figura patética de Bar Kokhba, ¿no? Y le digo patética porque fue derrotado y el mismo hombre se cortó un dedo durante la rebelión de Masada y él mismo se proclamó Mesías e incluso Rabí Akiva lo proclamó Mesías a él. Y eso está escrito y es de conocimiento totalmente público. Entonces, ¿cuál es acá la cuestión? La cuestión es que tanto el mundo cristiano y el liderazgo, voy a decirle así, el mundo de Yafne, o sea, del judaísmo talmúdico que se va a construir después, han deformado a la figura del personaje histórico. Al Galileo que caminó en el primer siglo lo han deformado los dos lados. Por un lado, se ha también pervertido el nombre de Elohim. Eso también quiero explicar a nuestros hermanos. ¿Qué significa, amados hermanos, para los que no saben la palabra Elohim? Elohim, correcto, mis amados hermanos, es un plural majestático, correcto, que cuando se utiliza para los ídolos falsos es dioses, y obviamente cuando hace referencia al Dios de Israel, solamente se piensa en uno solo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando Elohim? Porque cuando se ha construido el Zoroastro cristiano, dice, no, pero es que Yeshua es Elohim. Y lo pintan a Yeshua, correcto, como un Dios hombre. Ahora,
Quiero añadir un ejemplo. En el caso de Moisés, el Eterno le dice, tú serás para Faraón un Dios, serás un Elohim. Y no significa que Moisés es un ser divino, un ser preexistente, un ser que bajó de las galaxias, sino es un ser humano con la autoridad que le da el Eterno. Ahora, nuestro maestro Yeshua, correcto, añade, toda autoridad me es dada en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, pero él dice, me es dada, no que yo tengo porque soy un Dios, sino me es dada por alguien. Entonces preguntémonos, ¿quién es ese alguien que le da autoridad? Entonces, si nosotros empezamos a atar cabos, nos damos cuenta de que el mundo cristiano, traído de la religión católica, heredado por la conquista española, invasión a todas las Américas, nos han heredado a Zoroastro. Ese Cristo que adora en su iglesia es Zoroastro. Y por otro lado, el mundo judío, me refiero al liderazgo, no al pueblo, para no caernos en antisemítico, cuando dice que cuando el Mesías venga, Él nos hará que es el Mesías. Esa es una construcción, señores, teológica posterior, porque el Mesías sí sabía que era el Mesías. Cuando fue a los 2 años a Jerusalén a hacer su bar mitzvah, dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, porque ya sabía Él quién era y a lo que iba. Entonces, a lo que quiero decir es que ha habido, maestros, Cristian, una perversión con el término de Elohim, en el sentido de que Elohim también aplica jueces, también aplica líderes. Entonces, el tema es que el mundo mesiánico, neomesiánico, ha captado esta imagen para decir, pero Yeshua es un Elohim. Y si es un Elohim, entonces es Dios. Falso, señores, porque tenemos el ejemplo de Moisés, que fue un Elohim, pero no es un Dios hecho carne, sino es un hombre que actúa con la autoridad del Eterno. Y añado, esta construcción de Zoroastro y de este Dios hombre y de este profeta del mundo pagano, el mundo romano agarró a Zoroastro y lo fusionó con el judío Jesús. Y no solamente Zoroastro, yo añado Asclepios o Asculapios. Y hace todos se acuerdan del mundo griego que Asculapios iba con una vara con 2 serpientes sanando a la gente. Esa es la imagen del Cristo que le venden. Un hombre que no recurre a Dios, sino que es un ególatra, que actúa por sí mismo. Y no solamente añado a Asclepio, Apolonio de Tiana, un sanador en el mundo romano. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las iglesias han pregonado a un Dios, o sea, en otras palabras, el pobre judío Yeshua le han metido encima a Zoroastro, le han chancado encima a Asclepios, le han chancado encima a Apolonio de Tiana, y para rematar, sabemos que también se practicaba justamente el mazdeísmo. Ya sabemos de dónde viene, maestro Cristian, toda esta construcción, toda esta deformación por el mundo cristiano, y tristemente por el mundo ortodoxo. La figura fracasada de Barcova es anhelada de nuevo porque es un Mesías político, un Mesías constructor, un Mesías que convertirá al pueblo en una nación y en una potencia. Esas son las 2 cabezas de los siameses que están así pegaditos, que han deformado justamente a nuestro maestro de Nazaret. No sé si todavía tengo tiempo o ya volé mi tiempo. Volaste el tiempo, pero si quieres... es difícil tener a tantos maestros. Okay. Yo he tratado de no hablar tanto. ¿Sabes lo que me doy cuenta? Que este tema llevamos 3 horas y estamos en la introducción. Porque ni siquiera hemos podido desglosar todavía todos los textos. Estamos en una introducción. Por más que tratemos de... Estamos empezando. Lo dijo Alonso, lo dices tú, Harold, lo dijo Santiago, lo dijo Juan Alfonso, Daniel Ayá, el Rab Joel, Micael, Joseph. Disculpar. Algo. Hola. Joseph. Se está cortando muchísimo los audios, algo está ocurriendo. Mucho robotizado. Yo en la grabación está perfecto. En la grabación se escucha re bien. Yo por lo menos estoy acá y se graba perfecto. No se corta. Es tu internet, amigo Joseph. Es tu internet, amigo. Sí. Es el pecado, amigo. No. diría un predicador, arrepiéntete. No, Joseph. Debe ser la conexión, Joseph. En este tiempo de pandemia pasa eso a veces. Pero bueno. Bien. Harold, te doy un minutito más por si no, ya estamos otra vez los 40, increíble. Vamos a tener que hacer algo. Voy a ordenar otro Zoom, pero vamos a apuntar los textos. Voy a apuntar los textos, me ayudan ustedes, me mandan todo, y lo apuntamos, lo vamos a poner en diapositiva y vamos a hablar 2 minutos explicando ese texto. Cuando ya ese texto
totalmente se aclare, seguimos con el otro. Así vamos, total, todos lo sabemos de memoria y todo. Que no nos hemos puesto de acuerdo en absoluto en nada en tratar el tema, sino que como tenemos claro el tema que no es Yeshua, no es Dios, que eso es una cosa aberrante, es pagano, que tiene que ver con una mentalidad totalmente deformada, no como la mentalidad hebrea, como el río limpio que nace de la fuente, como hablaba la semana pasada Daniel. Entonces, entendamos eso. Estamos aclarando algo que es muy importante para mucha gente. A veces hay gente que va a escuchar esto y que nunca ha tenido acceso a toda esta información. Entonces, lo de los textos para otra sección, puede ser para el otro sábado, ordenarlo y lo haríamos, sería muy bien, ¿no? Joel recién me estaba escribiendo ahí por chat, es así. Así que, bien, Harold, si quieres continúa un minuto y le damos a Juan Alfonso y luego sigue Dios. Sí, maestro Cristian. Voy a culminar, amados amigos y compañeros, diciéndoles a todos una cosa ya para que mis colegas hablen y yo, bueno, ya termino acá. Sencillamente decirles algo, mis amados hermanos. Tenga usted en cuenta que la cultura que nos ha heredado la corona española es una cultura eminentemente católica. Número 2, Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, John Hus, William Tyndale, toda esta gente tiene una matriz católica. Por lo tanto, nosotros para regresar al original hay que regresar al pensamiento de los judíos del primer siglo, porque todos los discípulos son judíos. Busca usted, no hay peruano, no hay chileno, no hay argentino. Señores, es así. Nos guste o no, nos duela o no, es así. Y así es sencillo. Un abrazo a todos, me despido. Ese es Harold. Juan Alfonso, si activas el micrófono, no lo enojamos. Listo. Bueno, me voy a referir a algo un poquito de zoroastrismo. Bueno, esto comienza en el siglo IV a 6 antes de la era cristiana, de la era común. Y bueno, tiene sus antecedentes que es anterior a esto, pero ya lo conocían también Ciro el Grande, lo conocía también. O sea que estamos hablando que realmente pues es creada siglos antes de la venida de Yeshua, ¿no? Y realmente pues el cristianismo, la iglesia católica lo agarró pues, ¿no? Para hacer de Yeshua o un Jesús tipo, realmente, pero aquí nos damos cuenta pues realmente que, por ejemplo, en el versículo 1, ¿no? Dice, Adonai es mi pastor, él no me faltará, ¿no? Bueno, el rey Valera dice, nada me faltará, ¿no? Pero acá estamos en un salmo que dice, él no me faltará. Si él no me faltará, pues él estará conmigo. Y yo, en el sentido hebreo, en la cultura judía, pues vamos a decir que solamente existe un solo Dios y no hay dos, como ya lo había dicho antes, ¿no? Pero también acá vemos también en Marco 11, 23, que dice lo siguiente, ¿no? Cualquiera que en oración pida al Padre, será hecho. O sea, algo que aquí no está diciendo que sea pastor, rabino, ¿no? Sino cualquiera. Y este Yeshua, bueno, lo aplicó, pero esto tenía que ser pedido en oración, como se dice, ¿no? También tenemos acá otro pasaje, también el 6:39 de Juan, también habla, ¿no? Que todo tendría que ser pedido al Padre, no a Él, sino al Padre. También hay un mandamiento, vamos a decir mandamiento, que habla pues en Juan también 14:13, ¿no? Que dice, si amas mis mandamientos, o sea, los mandamientos del Eterno, demostrará realmente que lo amas a Él, ¿no? Entonces, los conceptos son bien claros, ¿no? Que nosotros, a partir del conocimiento que Yeshua no es Dios, o sea, son los méritos
que él tuvo para llegar al Padre, ¿no? O que el Espíritu del Padre estaba sobre él. Y a nosotros, pero la pregunta es, aquí, ¿por qué estaba eso, no? ¿Por qué estaba el Espíritu del Padre sobre él? Porque era obediente a la Torá. Porque sin obediencia, sin sometimiento a nada, no hay nada. Y eso nos manda, pues, que cada uno de nosotros seamos obedientes. Pero conforme a la Torá, sin salir a la línea, por ejemplo, greco-romana o cristiana, ¿no? Porque estamos ahí, estamos poniendo, pues, a un Dios pagano, un Dios que no es Dios, una Trinidad prácticamente. Y con respecto al zoroastrismo, ¿no? Entonces, se nos han traído, pues, realmente, pues, una religión que realmente el conocer a Dios, conocer al Eterno no es religión. Es tener la conciencia de creer en su verdad que está en la Torá, en la Tanaj, conforme a lo profético, ¿no? A lo que está escrito por los profetas. Y desde ese punto de vista, vamos a decir que la mayor parte de cristianos están pues adorando a quién, a un Dios pagano, como es Jesús, ¿no? Que no es el verdadero, no es la verdadera fuente del agua donde corre el verdadero río de la verdad, ¿no? Con eso me podía despedir y agradecer a todos ustedes por este momento de aprendizaje, ¿no? Porque realmente es muy interesante escucharlo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Cristian, mi hermano, Harold, el More que está ahí y todos los que han participado. Les agradezco mucho, de todo corazón. Gracias, gracias Juan, Alfonso. Bueno, seguiremos la próxima semana con las preguntas, la misma temática, a lo mejor otros temas, pero me gustaría aclarar los textos. Esto da para mucho. Ya pasamos 3 horas, es increíble, y tenemos distintas secciones de grabación, y hay más, y hay más, y hay más. Es un tema bastante grande. Rab Joel, rapidito, cortito, como trabalengua de tartamudo, dijo uno, no, pero no, cortito, hacer algo resumido, luego así Daniel se despide y yo se dice unas palabras y ya cortamos, nos quedan 4 minutos 50. Bien, vamos a tratar de hacerlo en menos de 4 minutos. Menos. Y pues entonces me reservo lo de, iba a continuar con el pensamiento de algunos maestros, pero bueno, uno de los más grandes argumentos que me he encontrado que me dicen, ok, si no es Elohim, si no es Dios, si no es divino, ¿cómo es posible que nos salva un hombre? Y bueno, entonces me traen algunas citas por ahí. Yo digo, vámonos a lo que es vamos a los textos, ¿no? Y en Abdías 1:21, porque es un capítulo, en el 21 dice, Bealum Mushiim, o sea, y subirán salvadores, pero escuche bien, es de Salvador, no, salvadores, plural, de Arción, y esa, al monte de Sion, y aquí lo podemos seguir leyendo, y es salvadores, o sea, ser un salvador, que salve a su pueblo, no dice que seas divino. Vamos a ir a la historia, nada más como referencia a la historia de Shimshon, de Sansón. Ahí dice claramente, dice, porque comenzará a salvar al pueblo de Israel. En la mentalidad hebrea, si tú lees las escrituras, el hombre es salvador, sí, ¿cuál es el problema? No le confiere divinidad. Eso como ahí. Y también el mismo Moshe Rabenu, Moisés, es un salvador. Está escrito, está en el escrito de los primeros discípulos en Hechos 5:31 que dice, Etze Nise Elohim, bueno, en español, ¿no? Que fue enviado por Elohim para ser príncipe y salvador. Ajá, un Moshiach, o sea, el salvador. El Moshe fue un salvador, David fue un salvador. Y así puedo seguir dando muchas de personajes que han sido salvadores. No hay problema. Cuando los primeros discípulos le dicen,
al príncipe salvador, o que dice, le hacen Goel, redentor, o cualquier tipo de cosa de este tipo, nunca va a estar diciendo que él es divino. Lo único que está diciendo es que Hashem salva al pueblo de Israel a través de un hombre, o sea, de alguien a quien envía para liberar a su pueblo. Eso es básicamente. Entonces, con este pensamiento quiero terminar. ¿Ah? Quitémonos de eso que nos ha pegado el cristianismo. Todas estas citas, el cristianismo las ha entendido a su manera, desde su perspectiva, y como ya nos han hecho favor los maestros que me precedieron, de explicar de dónde viene esa mentalidad. Entonces, recuerda, como premisa, si te estás dando de golpes por un versículo, lo más probable es que lo estés entendiendo mal, desde una perspectiva equivocada. Muchas gracias. Gracias, Rab Joel. Bueno, estamos cerrando. Me gustaría que se despidiera Daniel y Joseph. Nos queda 1 minuto 15. Si pueden resumir, saludos de última y nos encontramos este próximo sábado, 2 horas más temprano, si se puede. Ahí coordinamos en la semana con estas grabaciones y con los versículos. Daniel. Bueno, rápidamente, nada más tengo un mensaje para el mundo mitológico. Todos los dioses y los que pretendieron ser dioses del mundo mitológico están muertos. Yeshua está vivo. Para el cristianismo, ¿ok? Cuando venga por segunda vez no va a venir Hashem, va a venir Yeshua, ¿ok? Y para el judaísmo no son 2 Mashiach, es uno. Y ellos saben muy bien de qué hablo, ¿ok? Es un Mashiach, ¿ok? No viene uno a pelear las batallas y después viene otro a redimir al pueblo. No. Lo que no han entendido es el rol de Mashiach, ¿ok? Rol sacerdotal, rol monárquico, y eso está muy presente en el Tanaj. Y el que no lo quiera ver o el que niegue que viene una vez y se va por segunda y vuelve a venir, es que no ha estudiado las escrituras y no ha visto esto, porque ahí está. Termino con un texto